Buenas tardes, chicos. Vamos a realizar un problema de análisis. Dice, dada la siguiente expresión de la función está dada como a trozos, a menos x si x es menor o igual que 1, b partido por x menos logaritmo de x si x es mayor que 1. Calcula los valores de a y de b para que esa función sea derivable en su dominio. Por lo tanto, habrá que explicar la parte del dominio. Y luego tiene una segunda parte que es que escribir la función resultante. Vamos a ver, nos encontramos ante una función a trozos, donde el punto donde cambia la función es el 1, porque es lo que aparece en esta segunda parte de la función. Para x menores o iguales que 1, la función es un polinomio. Si tuviéramos los ejes aquí de coordenadas y aquí tuviéramos el 1, que es el punto de cambio, ¿vale? Porque en principio no sabemos qué va a ocurrir, pues el 1, que es el punto de cambio, tendríamos antes del 1, pone aquí que para x menores o iguales que 1 es un polinomio, ¿vale? Entonces, un polinomio sabemos que es continua siempre, que no presenta problemas de dominio, porque el dominio es todo R y es continua siempre. Aquí sería a menos x. Y luego, en la segunda parte, tenemos una combinación de funciones. B partido por x, que es una fracción de polinomios, que tendría problemas cuando x vale 0, porque no existe, porque el dominio de esto sería R menos 0, pero como estamos hablando de b de x mayores que 1, pues no hay problema. O sea que esto en principio tendría el dominio estaría bien, en x mayor que 1 no tendría problema con el dominio y además tampoco tendría problemas con la continuidad. Y luego la segunda parte de la función es logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de x sabemos que su dominio es 0 más infinito, donde no existe en el números negativos y en el 0. Entonces, como estamos hablando de x mayor que 1, pasa lo mismo. Por lo tanto, es la segunda trozo de la función, b partido por x menos logaritmo neperiano de x, donde está definida que es en x mayor que 1, tampoco tiene problema ni de dominio ni de continuidad, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezamos el problema? Bueno, pues hay un teorema que relaciona la derivabilidad con la continuidad que dice que si la función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Esto se puede explicar también, P implica Q, por lo tanto, no Q implica no P. ¿Qué quiere decir eso? Que si no fuese continua, no puede ser derivable en ese punto, ¿vale? Este resultado es muy importante. Si f es derivable en el punto, entonces es continua. Entonces este ejercicio se empieza con la continuidad. Tengo que asegurar que en el punto de cambio, en x igual a 1, la función tenga que ser continua, ¿vale? Porque si no, no va a poder ser derivable. Para que sea continua, tenemos que aplicar f de 1, calculamos f de 1 lo sustituimos en la parte donde tiene la rayita, a menos 1, por un lado. F de 1 lo tenemos calculado. Ahora tenemos que calcular el límite de la función. Para eso tenemos que calcular el límite a la izquierda y el límite a la derecha. Y además tienen que coincidir. Esas son las condiciones de la continuidad en un punto. Que exista f de 1, que exista el límite. Para ello el límite a la derecha y el límite a la izquierda tienen que coincidir. Y además que coincidan las dos cosas. Pues esas son las condiciones que voy a imponer. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, menor que 1 es a menos x, sustituyo aquí. Esto daría a menos 1. Y para mayores que 1, sustituyo en la segunda parte, b partido por 1 menos logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto esto queda b. Entonces, para que sea continuo en x igual 1, a menos 1 tiene que ser igual a b. Límite por la izquierda igual al límite por la derecha. Y además eso tiene que ser igual a f de 1, que es a menos 1. O sea, aquí tenemos la primera ecuación, ¿vale? Primera condición, que sea continua en x igual 1. Y ahora ya vamos a estudiar la derivada en x igual 1. Bueno, la función derivada, ¿cómo se calcula? Bueno, pues tenemos que calcular la derivada de las dos ramas. Entonces, en principio, a menos x la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos x menos 1. De la segunda parte tenemos que derivar b partido por x y luego logaritmo neperiano de x. Vamos a hacerlo despacio. La primera parte menos 1, para x menores que 1 no tenemos problema. Y la segunda parte hay que hacerlo despacio. A ver, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. O sea, no tendría problema. Este menos es el mismo menos que aparece aquí. Y lo que vamos a derivar separado es b partido por x. Aquí vamos a aplicar la derivada de división de funciones, que es primera derivada por segunda sin derivar, menos primera sin derivar por segunda derivada, partida por segunda
sin derivar y al cuadrado. Entonces, x la segunda, debajo x cuadrado, porque es segunda al cuadrado. Arriba, primera derivada, la de una constante, 0, por la segunda sin derivar, menos primera sin derivar por la derivada de x, que es 1. 0 por x se va, menos b por 1 menos b partido por x al cuadrado. Entonces la derivada de la segunda parte es menos b partido por x al cuadrado menos 1 partido por x. Ya tenemos la derivada de la derecha y la derivada de la izquierda. Ahora tenemos que garantizar que sea derivable la función en 1. Bueno, pues vamos a ver. Para eso la derivada de la derecha y la derivada de la izquierda tienen que coincidir. Es decir, menos 1 tiene que ser igual a sustituir la segunda parte, donde x lo sustituimos por 1, porque es el punto de cambio en el que podemos tener problemas, ¿vale? Entonces, menos b partido por 1 al cuadrado menos 1 partido por 1. Esta cuentita es muy sencilla de hacer, que da menos b menos 1. Segunda ecuación, menos 1 tiene que ser igual a menos b menos 1. Aquí tengo una ecuación muy sencilla, donde la única incógnita es la b, pues despejo la b, menos b pasa más b, menos 1 pasa más 1, b vale 0. Bueno, pues cuando ya tengo b vale 0, voy a la ecuación que obtuve al principio, que era a menos 1 igual a b, la que saqué de la continuidad. Sustituyo la b y me queda que a vale 1. Entonces ya tengo que a tiene que valer 1, b tiene que valer 0 para que la función sea derivable en todo su dominio. Porque su dominio ahora sí sería todo R. Ya hemos garantizado con la teoría que el dominio es todo R. ¿Vale? Vamos a concluir. La segunda parte dice que escriba la función resultante. Bueno, pues la función resultante sería poner los valores de a y b, donde nos aparecían pues 1 menos x, cuando x menor o igual es que 1, y como b vale 0, pues aquí sería 0 menos logaritmo neperiano de x para x mayor que 1. Esta es la función resultante. Vamos a coger y hacer una representación gráfica para que más o menos veamos que todo cuadra. A ver, 1 menos x es una recta. Para x menores o iguales que 1, le damos valores, le damos al 1 también para saber dónde toca, porque aquí hay una rayita, y entonces me queda esta rectita. Y menos logaritmo neperiano de x, quedaría este trozo que aparece en verde, ¿vale? Y como vemos, la función es continua y derivable en ese punto 1, porque la derivada a la derecha es igual a la derivada a la izquierda, ¿vale? Entonces nos aseguramos el ejercicio con las constantes, la función resultante y la gráfica. Y si queremos ver la función derivada cómo queda, pues la función derivada quedaría esta, menos 1 en la parte de arriba, menos 1 partido por x, y aquí ya, como he garantizado la derivabilidad, pues ya le puedo poner x menores o iguales que 1 y x mayores que 1. Bueno, chicos,